Hay temas en las Escrituras que son bien puntuales y que son reiterativos en la práctica, porque obviamente la Biblia no habla de cosas místicas en el aire que nunca han existido, que nunca existirán, sino que habla de realidades, de cosas que ocurren en el diario vivir y por eso es tan pertinente siempre. Alguien dijo que ya obviamente está desfasado un poco en el tiempo, pero cuando habían periódicos, recuerdan que antes nos informábamos por los periódicos, él dijo que leer la Biblia es como leer el periódico de mañana, porque ya tiene todo lo que va a venir. Conoce el Señor el corazón del hombre de una manera tan perfecta, tan profunda, tan real, que nos expone tal como somos delante de Él. Podemos dar miles de excusas, pero la verdad es que la Biblia es el mejor libro de antropología que existe. La real naturaleza del hombre es develada por medio de la Escritura. Y Él muestra nuestras grandes falencias y nuestra gran necesidad. El primer y más importante mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Deuteronomio 6:5. Ese es el gran Shema de Israel, o el Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso dijo Moisés ahí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Ese es el mandamiento más importante, es el mandamiento central que define los primeros 4 mandamientos del Decálogo. Y el Señor Jesucristo lo reiteró cuando respondió a un escriba sobre cuál era el mandamiento más grande de la ley. El Señor le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el Señor agregó: y con toda tu mente. Mateo 22:37. Este es el gran mandamiento. Este es el que define la vida de las personas. Este es el que define no solo la vida aquí actual, sino la vida futura, es decir, la trascendencia, la eternidad. Porque en definitiva es la revelación de lo que Dios demanda de nosotros y lo que Dios tiene todo el derecho a demandar porque Él es nuestro creador. Él nos creó precisamente para que lo honrásemos y lo adorásemos con todo nuestro corazón. No cabe duda que era el más grande e importante mandamiento de la ley, de tal manera que no amar al Señor de la manera descrita, entonces se constituye en el peor pecado que el ser humano pueda cometer. Y amar a cualquier ser creado o cualquier cosa más que a Dios es idolatría, lisa y llanamente. No podemos darle vuelta, no podemos decir, no, es que yo no soy así, porque la verdad es que sí, somos así. Aquello que nosotros amamos es aquello que adoramos. Donde está nuestro corazón, allí está también quién es nuestro Dios. Esto es lo que hicieron aquellos hombres que describe el apóstol Pablo en Romanos 1, 21 al 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso es lo que dice el apóstol Pablo allí en ese texto. Ahora, acto seguido, Pablo dice que los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y esto complementa todo el párrafo. Podemos hacer 2 observaciones al respecto de estos versículos que nos ayudan a entender por qué se volvieron a la idolatría, cuál es el origen, cuál es la fuente de la idolatría. Está descrito aquí en el capítulo 1 de Romanos. Primero, no fue por ignorancia. Dice, habiendo conocido a Dios. Habiendo conocido a Dios. De tal manera que no ignoraban que Dios existía, que era una realidad. Sin embargo, a pesar de eso, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Es decir, fue deliberadamente una determinación de su voluntad. A pesar de haber conocido sobre la existencia y la realidad de Dios y siendo conscientes que Él era digno de ser adorado y de ser exaltado
y de entrar a su presencia con gratitud, como decía el salmista en el Salmo 100. No obstante, ellos rehuyeron ese deber natural del corazón humano. ¿Por qué digo natural? Porque obviamente Dios colocó su imagen en nosotros, y al colocar su imagen en nosotros, en cada ser humano en esta tierra, está plasmada la realidad de Dios. Es imposible evitar eso. De hecho, la ley de Dios también está en nuestra conciencia, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2. De tal manera que somos inexcusables. Hay una norma moral inherente en el corazón de cada ser humano que sabe que existe un Dios. El problema es que el hombre deliberadamente no quiso honrarlo, ni quiso darle gracias como corresponde a su divinidad. Segundo, cambiaron la imagen del Dios incorruptible. Noten que no negaron la existencia de Dios, sino que cambiaron la gloria del Dios incorruptible, dice, por imágenes de hombres, de aves, de animales y de reptiles. Es decir, pusieron a los hombres, las aves, los reptiles o los animales en general en lugar de Dios y los adoraron como tal. Nosotros revisamos la historia antigua y nos damos cuenta que esto era una realidad en todos los pueblos de la tierra. Los más conocidos, los egipcios, tenían una serie de animales a los cuales adoraban. De hecho, ¿a quienes imitaron los israelitas cuando hicieron en el desierto un becerro de oro? A los egipcios, habían salido de allí. En sus corazones ya este sentimiento de adoración a animales estaba en sus corazones. Y por eso hicieron un becerro de oro que representaba al dios Apis de Egipto. Y así podemos mencionar una serie de otras cosas. La serpiente es una de las deidades principales también en Egipto, y que incluso en la corona del faraón iba la figura de la serpiente. Reptiles, cuadrúpedos, animales como recién vimos, aves como los centroamericanos también adoraban a la serpiente emplumada, al dios Quetzalcóatl. Todo esto es producto de que el hombre nace con un deseo inherente en su corazón de adorar algo superior, y entonces crean sus propias imágenes distorsionadas de Dios, como dice el apóstol Pablo aquí, y comienzan a adorarlo. Es más, al cambiar la verdad por la mentira, surgida en sus propias mentes, adoraron a la criatura en lugar del Creador. Y eso también expande mucho más el concepto de idolatría, porque no solo se trata de la adoración a animales en la antigüedad, sino también a la adoración a los astros, a las estrellas, al sol, a la luna y a cualquier cosa creada. De tal manera entonces que la idolatría es amar a cualquier cosa o persona más que a Dios. Eso es idolatría. Amar a cualquier cosa o persona más que a Dios. Pensemos un poquito, tratemos de hacerlo reflexivo y pensemos en nuestro corazón. ¿Qué es lo que más amamos en esta tierra? Y no den una respuesta políticamente correcta, sino que sinceramente, ¿qué es lo que más amamos aquí en esta tierra? Eso es lo que adoramos. Porque es un hecho que aquello que amamos es lo que está en primer lugar en nuestra vida, y en consecuencia a quien le rendimos pleitesía. Y quizás sea el pecado más recurrente en el ser humano en todos los tiempos y en todas las culturas, la idolatría. Es el origen de todas las demás distorsiones del corazón humano. Como personas que vivimos en el siglo XXI, nos parece absurdo, incluso grotesco e irracional que las culturas antiguas adoraran a los astros, los animales, que transformaran en dioses a sus héroes nacionales una vez muertos, como es el caso de Nimrod, que posteriormente lo transformaron en un dios cuando murió. Pensamos, es absurdo, es ridículo, si era un ser humano nomás, ¿cómo lo pueden adorar como si fuera un dios? Más aún es absurdo adorar a los animales. Pero la cultura de nuestros tiempos se esfuerza por adorar ideologías políticas. La gente corre tras pensamientos políticos cerrados absolutamente, que supuestamente son la quinta esencia para poder llegar a tener una sociedad perfecta. Adoramos también las estrellas de los deportes, de la música, del cine, del espectáculo.
Y es más, hoy más que nunca, el culto a la personalidad es quizás una de las más prominentes expresiones de adoración en las cuales lamentablemente hasta creyentes caen. El culto a la personalidad. Como que cada vez pareciera que debe aparecer en la sociedad alguien a quien poder honrar de una manera más allá de lo debido. Incluso predicadores. El corazón del hombre, dijo Juan Calvino, es una fábrica de dioses. Y esa es una realidad. Pero sin lugar a duda, hay un Dios mucho más cercano. Por eso es que el peligro de la idolatría está mucho más cerca de lo que nosotros creemos. El Dios mucho más cercano es el yo. El culto al yo es lo que más predomina. Un profesor no creyente de una importante universidad del sur de Chile dijo lo siguiente al respecto. En el teatro narcisista de la sociedad contemporánea, el yo se ha convertido en el único actor sobre el escenario. Todo lo demás, el otro, el mundo, el misterio, fue relegado a la condición de mero decorado para el interminable monólogo del ego. Así, el excesivo agrandamiento del yo no es un simple accidente cultural, sino el síntoma de una profunda enfermedad del espíritu. Miren lo que dice este hombre. Este hombre no creyente hace un análisis del cómo es el ser humano en el día de hoy y apunta al corazón del problema. Dice, el culto al yo, al ego, eso es lo que más predomina. Y dice que este es un profundo problema del espíritu. Y no es creyente. De hecho, continúa, el narcisismo digital, entiéndase redes sociales y el internet en general, ha creado una nueva forma, ya voy a utilizar una palabra rara, pero la explico enseguida, una nueva forma de solipsismo. Eso significa una forma radical de subjetivismo según la cual no existe aquello de lo que es consciente, existe aquello solamente de lo que es consciente el yo. En palabras muy simples se entiende el término que viene del latín, solamente uno mismo, eso significa. Como decía un amigo en el colegio, primero yo, segundo yo, tercero yo y hasta el infinito yo. Es decir, esta situación se ha vuelto tan fuerte en la consideración del ser humano sobre sí mismo que en realidad queremos o creemos que todo gira en torno a nosotros. Las redes sociales, dijo él, no son ventanas hacia el mundo, sino espejos infinitamente multiplicados. Escuchen bien, donde el yo se contempla a sí mismo en una sucesión sin fin. Las redes sociales no son ventanas hacia el mundo, sino espejos infinitamente multiplicados donde el yo se contempla a sí mismo en una sucesión sin fin. Cada selfie, cada actualización de estado, cada fotografía, cada tweet es un ladrillo más en la construcción de una prisión transparente que confundimos con libertad. Hermanos, pensemos un poquito en esta definición. ¿Cuál es la razón por la cual usamos redes sociales? ¿Cuál es la razón por la cual posteamos fotos de nosotros? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros estamos siempre subiendo distintos estados? Es para que la gente nos admire. El narcisismo obedece el término en cuestión y que ya es una patología según los psicólogos. Brota del mito de Narciso, que fue condenado a mirarse en un espejo a sí mismo durante toda la eternidad. Un mito griego. Y eso es lo que pasa a través de las redes sociales. La verdad es que pocas veces pensamos en eso, que nosotros nos estamos idolatrando a nosotros mismos. El yo más grande, el Dios más grande soy yo mismo. Y entonces este sistema que las personas que lo hicieron, las personas que lo crearon, sabían hacia dónde apuntaba. Cada like que tenemos en las redes sociales
cada admiración de la fotografía que pusimos es una adoración a nosotros mismos. La idolatría está en el corazón del problema, en lo más profundo de nuestra vida. Hasta ahí la cita de este profesor. ¿Qué es lo que entendemos? Que la adoración del yoko es la máxima expresión idolátrica que podemos encontrar en todas las sociedades y cuyo origen es la voz de la serpiente en Edén. ¿De dónde brota? ¿Cuál es el origen? Seréis como Dios. Este susurro del enemigo de Dios está siempre en nuestra mente, en nuestros oídos. Siempre estamos pensando en esto. Seréis como Dios, seréis como Dios. Y por eso pensamos que el mundo tiene que estar a nuestro servicio. Como podemos ver, queridos hermanos, la idolatría está tan cerca de nosotros como lo está nuestro corazón. Allí se construyen los dioses que adoramos. Este es el campo de batalla entonces más importante. Si Cristo no está en el centro del corazón, ese lugar lo va a ocupar nuestros propios dioses que nosotros nos hemos creado, del cual el más grande somos nosotros mismos. ¿Por qué hacemos esta introducción? Porque el texto que leímos hace un rato dice que Job luchó con este pecado, pero él da cuenta en su conciencia que no cayó en aquello. Capítulo 31 de Job, versículo 24 al 28. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad, juzgada porque habría negado al Dios soberano. Job era consciente de este peligro. Job sabía que la idolatría estaba a las puertas y en cualquier momento podía desviarse del camino de Dios. Por eso se puso en guardia contra todo aquello que ocupase el lugar de Dios en su alma. En la defensa de su inocencia ante las acusaciones de sus amigos, que es el contexto del capítulo 31, Job toca también el tema de la idolatría. En ello menciona dos expresiones de idolatría que había evitado, mientras que da dos razones del por qué se abstuvo de semejante pecado. Primero, él habla de las expresiones de idolatría, pero yo quiero recalcar aquí, las expresiones de idolatría que menciona Job son dos nada más, pero no significan que son las únicas. Sino que como hemos visto en la introducción, hay muchas más expresiones de idolatría y algunas no palpables como la que acabamos de mencionar respecto al propio yo. Pero al menos coloca dos expresiones allí y menciona dos razones por las cuales se abstuvo de caer en idolatría y nos ayuda a nosotros a ver cómo combatimos entonces este flagelo. Oramos un momento. Padre, te damos gracias porque, Señor, tú muestras nuestro corazón al desnudo. No podemos esconder nada delante de ti. Tú penetras con tu mirada, Señor, lo más profundo de nuestro corazón y aquellos rincones que nadie más conoce. Tú los conoces perfectamente. Y por eso, Señor, te agradecemos, porque tú eres el que nos hace una radiografía completa de nuestra alma. Pero al mismo tiempo, nos da la solución al problema. Por eso te alabamos, porque tienes misericordia y compasión de nosotros y no nos dejas en la situación y en la condición en la cual venimos a esta tierra. Guíanos en esta hora. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Veamos entonces estos dos puntos. Allí en los versículos 24 al 27 están las expresiones de la idolatría que Job menciona y digamos a las cuales se había opuesto. Dos palabras son claves allí para poder entenderlo. Miren lo que dice el versículo 24. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú.
si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano. Los versículos 24 al 27 mencionan estas dos expresiones de idolatría. Pero dos palabras son claves en el versículo 24 para poder entender de qué se trata esta primera expresión de idolatría. La primera palabra es mi esperanza, la segunda es mi confianza. La primera palabra en el original significa literalmente grosura, gordura, referido a la parte más sustanciosa del animal. Eso es literalmente lo que significa la palabra en su raíz. Y en sentido figurado significa entonces confianza, esperanza. La segunda palabra traducida para nosotros confianza en nuestro idioma significa refugio, seguridad, es decir, donde descansa mi seguridad, mi certeza, el fundamento de mi vida. Por lo tanto, Job está diciendo, si puse en el oro mi esperanza desde el punto de vista de que aquí está toda mi vida, todo descansa en esto. Todo lo que yo espero ser y lo que espero ser en lo sucesivo también, no solo en el presente, descansa en el oro. Esa es obviamente una condicionante. Job está diciendo todo lo contrario. Y dije al oro, mi confianza eres tú, mi refugio, mi seguridad eres tú. Ambas palabras apuntan al lugar donde el hombre que posee riquezas tiene su refugio, su seguridad, su todo, lo que lo sostiene y en lo cual confía. O sea, ese es su Dios. Job estaba diciendo, si yo pequé de esta manera, entonces después, versículo 28, merezco estas dos acciones que va a mencionar allí como consecuencia de haber pecado. Pero obviamente le está diciendo, yo no puse en el oro mi esperanza y ni dije al oro mi confianza eres tú. Con la típica forma reiterada en este capítulo, sí, 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 eso está diciendo Job, yo por el contrario no hice ninguna de estas acciones y me abstuve de este pecado. ¿Qué está diciendo Job? Que él no tenía a las riquezas como su Dios. Ahora alguien puede decir, bueno, yo soy pobre, tampoco tengo las riquezas como mi Dios. Pero Job había sido realmente rico. En el capítulo 1, versículo 3, del mismo libro, se reitera que Job era el hombre más grande en riqueza, más poderoso de ese tiempo. El hombre que superaba a todos en posesiones materiales, de tal manera que la primera tentación que podría haber golpeado su puerta era el amor por la riqueza. Es decir, el poner a las riquezas en lugar de Dios. Ese es el punto en cuestión y por eso es idolatría. Noten que el problema nunca es la riqueza, el problema es el amor por la riqueza. El problema es colocar, dijimos al principio, ¿qué es lo que es idolatría? Amar a algo por sobre todas las cosas. Ese es el problema. Es amar las riquezas o las posesiones materiales como lo más importante en nuestra vida. Este ídolo atrae tanto la atención de los hombres que muchos estarían dispuestos a todo por él. Eso lo enseñó el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, donde advirtió, ninguno puede servir a dos señores. Noten la palabra que usa el Señor Jesucristo. A dos señores. Porque aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Miren lo que está diciendo el Señor. Está primeramente definiéndolo como señores. A Dios y a las riquezas. Es decir, transformando las riquezas en un ídolo. No puedes ser leal a los dos al mismo tiempo. O amas a uno o odias al otro. Y este es el problema que atrae tanto la atención de la gente. Hay cosas que son incomprensibles cuando ve una persona, uno de 80, 85 años, peleando por un terreno, por ejemplo. ¿Cuánto más vida va a tener?
Pero las riquezas tienen una atracción especial. El Señor dijo que este se podía transformar en un ídolo al cual adoramos. Notemos cómo Jesús dice que es imposible ser leal a las riquezas y a Dios al mismo tiempo, o amas tus posesiones o amas a Dios. El encuentro con el joven rico dejó de manifiesto que esto es una realidad. Este hombre demostró que su amor a las riquezas era su verdadero Dios, y por eso esto le hacía imposible seguir a Cristo. En otra ocasión el mismo Señor dijo a la multitud que lo seguía: así pues cualquiera que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Lucas capítulo 14 versículo 33. Esto es en sentido condicional, por supuesto, respecto a su amor superior que debía ser el que el discípulo tenía, que era el mismo Señor. En este caso, según el contexto, el Señor habla de tres posibles ídolos: lo más querido, la familia; lo más amado, el propio yo; y lo más apreciado, las posesiones. Estos son tres, pueden transformarse en tres ídolos. Por tanto, para un creyente, el desafío es amar a Cristo por sobre todo lo que más amamos en esta tierra. Lo contrario es idolatría. Y Job sabía eso. Y ojo que la religión de Job era lo que denominan los teólogos la religión natural, porque no había revelación hasta ese momento. Y sin embargo, él tenía claro respecto a que su lealtad a Dios debía estar por sobre cualquier lealtad a cualquier cosa que tuviese. Y él tuvo muchas riquezas, y normalmente se dice que las riquezas llaman más riqueza. Que el dinero, la acumulación de dinero, es también como una motivación para seguir adquiriendo más y más y más, y nunca se sacia el hombre. El patriarca Job tenía claro esto: no había permitido que su confianza por el tiempo y por la eternidad descansara en la abundancia de su oro. Probablemente el dinero, como consecuencia del aparente todopoderío que se le asigna, es el rival más formidable que Dios encuentra en sus demandas sobre el corazón humano, que casi universalmente revela una disposición a confiar en riquezas inciertas en lugar de en el Dios vivo y verdadero. Pablo le escribe a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 6, 17, y le dice eso. En este texto el apóstol Pablo está confrontando, mejor dicho, instruyendo a Timoteo para que estas cosas no lo seduzcan, para que no lo atrapen, para que él no esté pendiente de aquello en lugar de estar pendiente de lo que realmente importa, que es su adoración a Dios. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Ven que allí el problema no es la riqueza? El problema es colocar la esperanza, la confianza, la seguridad de su vida en ese tipo de cosas. Pero Job nunca había permitido que su oro usurpara el trono y sus afectos. Nunca lo había considerado como el bien principal. Y ciertamente no le había otorgado el homenaje debido solamente al Dios verdadero. La devoción que todo lo absorbe de un alma humana, la búsqueda o posesión de riqueza, es idolatría. En dos textos al menos en las Escrituras, en Efesios 5:5 y en Colosenses 3:5, el apóstol Pablo dice que la avaricia es idolatría. Y ojo, no solo la posesión, sino el sentimiento, el deseo que nos hace desear, codiciar lo que no tenemos. De tal manera que nosotros podemos decir, pero esto le afecta, lo que está diciendo le afecta solamente a los ricos. No. No, está en el corazón de todo hombre y de hecho es más fuerte en la gente más desposeída. De tal forma que tiene que ver con todos los seres humanos, con todos nosotros. Y esa es una realidad, hermanos. Así de tan fuerte era este tipo de cosas que en un tiempo, por ejemplo, cuando George Mueller en Inglaterra, el famoso misionero, él llegó a pastorear su primera iglesia en una de las ciudades de Inglaterra, ocurrió algo interesante.
Dice que habían asientos especialmente comprados por algunos creyentes donde solamente ellos se podían sentar. La acepción de personas, nosotros decimos, nosotros no hacemos, no discriminamos, pero de pronto cuando ocurren este tipo de cosas en la misma iglesia del Señor es una tremenda vergüenza, porque creemos que un miembro es más importante que el otro. La riqueza tiene aquello, es incompatible con la verdadera piedad. Y deben ser cuidadosamente evitados por todos los seguidores de Cristo. Pero no solo en el aspecto de esperanza y confianza que menciona este texto, sino también Job había ganado la batalla en cuanto a los sentimientos de no alegrarse del aumento de sus riquezas. Versículo 25. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hablase mucho. Ahí hay dos cosas importantes. La primera es que no se alegró del aumento de sus riquezas. No se había regocijado exultante en la grandeza de sus posesiones materiales. Una persona puede detenerse antes de realmente depositar la confianza y su corazón en su dinero y sin embargo ser culpable de deleite excesivo en el aumento de ello. Pero ni siquiera el pecado común de establecer una estimación demasiado alta de su oro y de su plata, de mirar con gratificación interna la creciente pila de sus bienes materiales era culpable Job. ¿Recuerdan la parábola que el Señor dio en los evangelios donde dice que un hombre tuvo que desarmar sus graneros porque su cosecha fue tanta que tuvo que construir mucho más graneros, hacerlos más grandes para que pudiesen contener toda su gran cosecha? Y luego dijo, alma, reposa. Y esa misma noche vienen por tu alma, dijo el Señor, y lo que tiene, ¿de quién será? Eso es lo absurdo. Cuando pensamos es que es irracional, por ejemplo, hacer una estatua de un gato y postrarse delante de ellos y rendirle honores y pleitesía como un dios, lo que hacían, por ejemplo, los egipcios. Cuán absurdo y ridículo también es poder rendirle pleitesía al dinero. Job no era culpable de eso. ¿Por qué? Que aquí empezamos a tomar algunas lecciones importantes. ¿Por qué no era culpable de eso? ¿Qué es lo que había de fondo? Bueno, Job tenía al Todopoderoso como su oro y su plata. Es decir, lo más preciado para Job no eran todas las posesiones siendo el hombre más rico de su tiempo. No era el desear más y regocijarse cuando tuviese mucho más animales de los que tenía, mucho más posesiones del punto de vista de campo que tenía, sino que el punto principal de Job era que él había hecho de Dios su gran tesoro. Un tesoro inestimable que no tenía comparación con todas las cosas de esta tierra. Entonces lo que nos está enseñando aquí, que de eso se trata, hermano, ¿a quién estimamos más en nuestra vida? ¿Qué es lo más preciado en nuestra vida? Si cualquier cosa de esta vida es más preciado que Dios, entonces somos idólatras. Job había estimado el favor divino y la comunión como mayores riquezas que cualquier tesoro terrenal. Era imposible que el simple aumento de las posesiones materiales pudiera llenarlo con regocijo extravagante. La forma más efectiva de evitar que el alma se deleite en una criatura es enseñarle a deleitarse en el Creador. La forma más efectiva de evitar que el alma se deleite en una criatura o en alguna cosa de esta tierra, de este mundo, es enseñarle a deleitarse en el Creador. Cuando una persona se deleita en Dios, entonces nada más lo seduce. Nada más. No solo debemos tener satisfacción en el hecho de que Dios nos provee, nos sustenta, nos guarda, nos protege, sino debemos tener deleite en Dios, el dador de todo aquello. Esa es la clave, ese es el fundamento por cómo podemos luchar con la idolatría, es que amemos más a Dios
por medio de un conocimiento más profundo de Él y una adoración más consecuente. El deleite de Job en Dios. Su corazón solo era seducido por el Señor, tal como el salmista escribió: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Cuál era el mayor tesoro de David? El Señor. Después lo dijo de otra manera, también de una manera muy profunda. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Salmo 27:4. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y como hay plenitud de gozo en tu presencia y yo me deleito en ti, entonces una cosa he demandado, ninguna otra: estar cerca de ti todos los días de mi vida. ¿Entienden cómo el amor a Dios es el que deja todos los demás amores en segundo lugar? Y entonces todo lo demás se encaja, todo lo demás es más apreciado al mismo tiempo cuando apreciamos más a Dios. Y ojo, más a Dios que nuestra propia vida. En otro salmo, en Salmo 37:4, el propio David aconsejó: deleítate a sí mismo en Jehová. Tampoco Job creía que el aumento de sus posesiones en su anterior condición era producto de su capacidad para los negocios. Dice: y de que mi mano hallase mucho. No me alegré en eso, de que mi mano hallase mucho. Mi mano. No se atribuyó arrogantemente algún crédito por el aumento de su riqueza en su vida pasada, sino se abstuvo de decir: mi poder y el poder de mi mano me han traído esta riqueza. ¿Saben lo que ocurrió con el pueblo de Israel cuando estaba a punto de pasar a tomar posesión de la tierra prometida y los llanos de Moab, donde el Señor le dice a Moisés que instruya nuevamente al pueblo con la ley, porque van a encontrar mucha idolatría en el lugar donde van a tomar posesión? Y además el Señor le iba a dar un lugar que fluía leche y miel. Esa es una palabra o dos palabras que tienen que ver con posesiones abundantes en lo material. Y el Señor le dice a través de Moisés, en el capítulo 8 de Deuteronomio, versículo 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, miren, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. No te olvides de quién hizo esto. No fue tu mano, no fue tu capacidad. Y luego dice: todo esto te lo digo, ¿para qué? Para que no digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. ¿Qué es lo que se dice normalmente de una persona que prospera mucho y tiene mucha riqueza y llega a tener muchas posesiones? Este hombre es exitoso. Este hombre se lo ganó. Este hombre, el esfuerzo, la capacidad, la sapiencia en los negocios hizo que este hombre prosperara enormemente. Pero ¿qué dice aquí? Dios es el que te da la riqueza. Dios es el que te da posesiones. Y entonces no adores las posesiones, adora al dador de las posesiones. Ese es el punto en cuestión. Versículo 18 de Deuteronomio 8. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. No se enorgullezca tu corazón, no te vuelvas a ti mismo y decir qué bueno soy,
Qué extraordinaria persona soy, qué trabajador soy, por eso tengo estas posesiones. Todo eso es lógico. Trabajamos, nos esforzamos, está bien. El punto es pensar que ese es el origen de todo lo que tengo. El origen de todo lo que tengo es aquel que es el dueño de todo lo que tengo. Tenemos que tener claridad en eso y Job tenía claridad. No fue mi mano, dice. No me alegré cuando aumentaron mis riquezas y no puse mi esperanza y mi confianza en el oro. En consecuencia, hermanos, será la estimación que tenemos de Dios la que hará que nuestra mirada no esté en el mundo que perece, sino en el Señor que permanece para siempre. Si Cristo nos ha conquistado con su insuperable amor cuando éramos sus enemigos, nada ni nadie puede competir con Él. Nada ni nadie puede competir con Él. Miramos a la cruz y vemos a Cristo derramando su sangre preciosa y su vida allí en la cruz, cargando con nuestra miseria, con toda nuestra maldad. Y entonces, ¿qué vemos? Un amor inestimable. Y ese amor inestimable es el que debe conquistar nuestro corazón también. Para que pase lo que pase con nosotros, ya sea que tengamos mucho o tengamos muy poco, estemos contentos, como dice el apóstol Pablo en Filipenses. Y nuestra mente y nuestro corazón estén puestos en aquel que hizo esa gran obra en nuestro favor. Este es el mejor remedio contra la idolatría. Ama al Señor y el mundo perderá su atractivo. Ya no nos guiará por esas sendas absolutamente de ilusiones falsas, de consideraciones equivocadas, de mirar y pensar que teniendo esto otro voy a ser feliz. Ninguna persona llega a tener satisfacción plena en su vida con esas cosas, porque esas cosas no satisfacen el alma. El Señor sí. En lugar de alegrarnos cuando crece nuestra cuenta bancaria, debemos regocijarnos en que cada día nos estamos pareciendo más a nuestro Redentor. Y en ese sentido le estamos rindiendo más adoración y mejor adoración. Porque en Él está nuestra satisfacción y delicia. Como dijo el salmista Asaf en el Salmo 73. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Nada deseo en la tierra. Salmo 73, versículo 25. Hermanos, ¿se dan cuenta? Cuando amamos mucho nuestra vida, nosotros estamos transformándonos en idólatras porque estamos dejando en segundo lugar al Señor, que debe ser la prioridad en nuestra vida. La segunda expresión de idolatría se refiere a la antigua costumbre de adoración al sol y a la luna como deidades, quiero decir. Versículos 26 y 27. Si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano. Esas eran expresiones de adoración al sol y a la luna. Un teólogo llama la forma más pura de paganismo, era esta. En Ur de los Caldeos, de donde provenía Abraham, la adoración a los astros era común. También entre los árabes adoraban al sol y a la luna como seres divinos. No es raro que los países islámicos tengan el sol y la luna en su iconografía. Esta forma de idolatría se difundió por toda Siria en la época de Moisés, de modo que los israelitas, antes de su ocupación de Canaán, fueron especialmente advertidos contra ella. Deuteronomio 4:19. A través de Moisés el Señor advirtió sobre esto. Dice, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos de debajo de los cielos. No te inclines a ellos, no los adores. ¿Qué es lo que hicieron los israelitas cuando entraron a Canaán? Bueno, cuando llegaron los reyes de Israel, precisamente eso fue lo que hicieron. Es decir, adoraron al sol y a la luna. Segunda de Reyes 23:5, Segunda de Reyes 23:11. Son dos textos que muestran aquello. Posteriormente,
También Ezequiel 8:16 dice que en una de las visiones vio el templo de Jerusalén y las mujeres se volvían hacia el sol para adorar. La difusión generalizada de esta forma particular de idolatría ofrece un testimonio sorprendente de la necesidad del hombre de un Dios fuera de sí mismo. Noten esto, es interesante. ¿Por qué la gente adoraba a la luna, a las estrellas, a los animales, al mar, al viento, a los ríos? ¿Por qué adoraban ese tipo de cosas? Porque tienen en su corazón, todo ser humano, un deseo por adorar a un ser superior. Y ellos lo crean en su imaginación. De esa manera muestran la necesidad de poder conocer a Dios, pero al Dios verdadero. Lo distorsionan en el proceso porque sus corazones están controlados por el pecado. Quizá también en ausencia de revelación, no sea sorprendente, como en ese tiempo no había revelación, no sea sorprendente que el corazón humano, impresionado con el brillo del sol y con el esplendor y la belleza de la luna, debían atribuirle sobrenatural poder y dignidad. Sin embargo, la posición del hombre en la corona y cumbre de la creación hace que toda la devoción ofrecida a las criaturas no solo sea pecaminosa, sino también absurda, sin sentido. De tal impiedad Job se guardó. De tal impiedad Job se guardó. Ahora notemos algo interesante. Job también entendía que este pecado no era simplemente en postrarse delante de imágenes o cosas de esa naturaleza, sino que se originaba en el corazón. Versículo 27. Y mi corazón se engañó en secreto. Y mi corazón se engañó en secreto. Engañó es la palabra que denota algo abierto, espacioso, de ahí simple, sin discernimiento. Y ojo con esto, aquí está la importancia de cómo podemos luchar adecuadamente contra la idolatría. Debemos ser sensibles a la voz de Dios para discernir cuando nos estamos desviando de la adoración correcta a Dios. Job dice que un corazón engañoso es un corazón abierto, que no discierne, que todo entra, que todo llega a ser fácil de seducir a esa persona. ¿Y no es verdad que las modas no seducen fácilmente? Esto entonces, este corazón implica un corazón carente de discernimiento, que es fácilmente seducido para adorar las cosas creadas antes que al Creador. Esto es precisamente lo que el apóstol Pablo denuncia en el capítulo 1 de su carta a los Romanos, como ya hemos visto en la introducción. Esto es lo que vemos en el renacer del neopaganismo en nuestro contexto, que ha inundado los países occidentales con su adoración a la naturaleza. Subiendo en una ocasión por las faldas del volcán, ahí por Huincacara, fue absurdo ver a una pareja, dos personas, un hombre y una mujer, abrazados a un árbol, rindiéndole adoración a ese árbol, cuidándolo, protegiéndolo y orando a ese árbol. Eso es el neopaganismo. Esas son formas burdas de adoración. Esto se ha transformado después y le han puesto un nombre de ciencia y han dicho, no, el calentamiento global, el cambio climático, y eso es lo que tenemos que evitar, y toda la gente inmediatamente lo toma como una verdad absoluta porque alguien que dijo que es científico lo dijo. Pero en realidad nosotros sabemos que los cambios han sido permanentes, siempre ha sido así. Hay años más calurosos, otros años más fríos. ¿Y cuál es el propósito? Supuestamente para cuidar la tierra, porque la tierra se considera una deidad. La diosa Gaia para los griegos, la Pachamama para los pueblos de nuestro contexto latinoamericano. Tampoco podemos dejar de mencionar el creciente animalismo. Hermanos, lamentablemente no pocos creyentes han caído en eso. La Biblia dice que no maltratemos a nuestras bestias, dice, así dice literalmente.
es decir, a los animales, a las mascotas. Obviamente no hay que maltratarlas, hay que cuidarlas. Pero de ahí a lo que está pasando en el día de hoy, donde se igualan los seres humanos con los animales, donde se le llama hijo a los perros o a los gatos, y donde incluso en una oportunidad vi una fotografía de dos creyentes que cuando su esposa estaba embarazada colocaron aquí una foto del perro y aquí una foto de la ecografía. Eso es idolatría a los animales. Eso es el animalismo, idolatría a los animales. Tuve la triste experiencia el otro día de contemplar un accidente terrible allí, aquí en Saturnino de Pulef, donde atropellaron a un hombre ya de más de 80 años probablemente. El hombre que iba al lado, adelante mío, en una camioneta, lo atropelló en un paso de cebra y quedó muy mal, muy mal. De hecho está en estado crítico en Temuco. Y saben, me quedé temblando por media hora más o menos. Fue tanto el impacto y después de todo hice la reflexión. ¿Por qué queda tan impactado uno cuando ve una situación de esa naturaleza? No solo por lo trágico que es, sino por el valor de la vida humana. Desde allí que estoy orando por ese hombre, que el Señor tenga misericordia y compasión, más aún cuando salió uno de sus hijos y gritó, mi papá, no, mi papá, y se tomó la cabeza. La vida humana tiene la imagen de Dios. Vale mucho más que la vida de un animal. Tenemos que ser directos y sinceros con esto, hermanos. Tenemos que parar el animalismo. No debemos ser animalistas. Cuidar nuestras mascotas correctamente, por supuesto, tratarlas bien, pero no darle el lugar de ser humano. Por lo tanto, como dijimos anteriormente, no estamos hablando solo de las dos expresiones que menciona aquí Job de idolatría, sino de las múltiples expresiones de idolatría. Cuando usted coloca al animal al mismo nivel de un ser humano, usted está siendo un idólatra. ¿Por qué pasa eso? Por falta de discernimiento bíblico. Job se abstuvo de la idolatría. Segundo, y aquí mucho más sucinto lo que vamos a exponer, las razones para evitar la idolatría. En principio Job dice, versículo 28, esto también sería maldad juzgada, y allí lo más probable, dicen los teólogos, que se está refiriendo al castigo de los jueces, es decir, estaba penado incluso en la legislación de Arabia, de ese lugar donde era Job, este tipo de cosas, la misma idolatría. Entonces Job estaba dispuesto a recibir el castigo de los jueces si es que él había caído en esa situación. Pero hay algo mucho más importante en lo cual me quiero detener y tiene que ver con la última frase, porque habría negado al Dios soberano. Lo que hay en el corazón de Job es lo que trasciende todo lo demás, es decir, lo que es el sustento de su conducta. ¿Por qué Job tenía esa conducta? ¿Por qué Job había evitado, por ejemplo, mirar a una virgen para codiciarla? Capítulo 31, versículo 1. ¿Por qué? Por lo que dicen los versículos 2 y 3. Tenía temor a Dios. ¿Por qué Job había actuado correctamente en cuanto a la honestidad en sus negocios? Porque tenía temor a Dios. ¿Por qué Job había tenido un trato correcto para con aquellos que estaban bajo él porque eran siervos o esclavos de él y los trató igual como a él? Porque en el vientre me hizo a mí, el que en el vientre me hizo a mí, lo hizo a él. Es decir, Dios. ¿Por qué Job había tenido consideración de las personas más necesitadas, es decir, como expresión de compasión? Versículo 23, porque temí el castigo de Dios contra cuya majestad yo no tendría poder. ¿Por qué Job se había abstenido de la idolatría? Porque de esa manera, cayendo en la idolatría, habría negado al Dios soberano. ¿Qué es lo que hay siempre en su corazón? Dios está presente.
Y eso es lo que le llevó entonces a poder llegar a tener una vida consecuente. Job sintió que sería culpable de hipocresía al profesar adorar a Dios mientras secretamente adoraba al sol y a la luna. Un notable testimonio de la espiritualidad mental de Job y la sinceridad de su corazón. Este hombre estaba pensando siempre en todas sus acciones, cada día, en todo lo que hacía, en que Dios era el que estaba presente en ese momento. Y eso lo llevaba a abstenerse de cualquier pecado. Hermano, ese es el corazón del asunto. Cuando nos olvidamos de Dios pensando que Dios estaba allí el domingo, pero no estaba cuando yo estaba en la calle haciendo cualquier cosa, entonces allí caemos fácilmente en pecado. Eso es lo que nos sostenía. Siempre las razones por las cuales Job mantuvo su integridad para no caer en los pecados que menciona en este capítulo se destaca su temor a Dios, precedido por su profundo conocimiento del Señor. Porque habría negado al Dios soberano. La raíz primaria de la palabra traducida como negar es ser no veraz. Es decir, fingir. El patriarca tenía en su mente a Dios y su relación con Él, por tanto, se guardaba de la hipocresía tan propia de los seres humanos. No fingía honrar a Dios mientras adoraba sus posesiones materiales o levantaba sus manos para adorar al sol y a la luna. Este es el meollo del asunto. Y con esto concluyo. El conocimiento de Dios y nuestro amor por Él es lo único que nos capacita para combatir con éxito el gran problema de la idolatría. El conocimiento de Dios y nuestro amor por Él es lo que nos da la certeza de combatir con éxito la idolatría. Cuando Dios es más grande en nuestro corazón, más pequeños somos nosotros y todas las cosas que están a nuestro alrededor. La adoración al Señor en espíritu y en verdad nos libra de la hipocresía y transforma nuestra adoración en una adoración correcta y bíblicamente consecuente. La idolatría, hermanos, es un peligro y está tan cerca de nosotros como lo está nuestro corazón. Necesitamos luchar contra esto. En todas las expresiones de idolatría podemos combatirla adecuadamente, pero el combate inicia primeramente con un amor más grande a Dios, con una entrega más completa y preguntarse siempre esto: ¿qué es lo más importante en mi vida? Todos, si hacemos una encuesta aquí, yo sé, el 100% va a decir Dios. El punto no es que contestemos correctamente, el punto es que miremos nuestro corazón y si realmente Dios es lo más importante. Estamos en el camino correcto. Padre, gracias por este tiempo con mis hermanos alrededor de tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo que tenemos en las Escrituras. Somos llamados a seguir los buenos ejemplos y evitar los malos ejemplos. Y Padre, aquí tenemos en este hombre, imperfecto como nosotros también, pero quizás con una piedad mucho más grande que la nuestra, mostrando cuál es el camino. Padre, ayúdanos, danos fuerza para combatir la idolatría tan propia de nuestro corazón. Que te amemos más a ti y sobre todas las cosas. Y entonces caminaremos en la verdad y reflejaremos adecuadamente tu carácter. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.